Ion de Platón es un diálogo breve donde se exploran las relaciones entre la poesía, la inspiración y el conocimiento. Sócrates conversa con Ion, un experto en la recitación de Homero, y lo desafía a cuestionar si su habilidad es producto de la razón o de una inspiración divina. A través de esta conversación, Platón reflexiona sobre el arte poético, sugiriendo que los poetas y recitadores no poseen un conocimiento verdadero, sino que son vehículos de una inspiración superior. Este diálogo abre el debate sobre la naturaleza del arte y su relación con el saber filosófico. Capítulo 1. Introducción a la conversación. Era un día claro, como aquellos que parecen invitar a la reflexión profunda, cuando Sócrates, el filósofo incansable, se encontró en las cercanías del Ágora, donde la vida de Atenas se desplegaba como una tela viva de comercio, discurso y pensamiento. En su camino, se cruzó con un hombre que, a diferencia de los mercaderes y oradores comunes, se destacaba por la habilidad con la que recitaba las grandes obras de la poesía épica. Ion, un célebre rapsoda conocido por su maestría en la interpretación de las obras de Homero. Ion era uno de esos individuos que parecía estar poseído por algo más grande que él mismo. Su voz vibraba con la intensidad de las emociones que evocaban las historias de los dioses y héroes de antaño, y su interpretación no dejaba a nadie indiferente. Sócrates, como era habitual en él, se acercó al rapsoda con su usual mezcla de curiosidad y desafío. Su mirada penetrante, cargada de preguntas que siempre cuestionaban lo evidente, se posó en Ion, quien, en ese instante, no podía imaginar el giro que tomaría su conversación. Ion. Es un placer ver a alguien tan consumido por la belleza de la poesía, comenzó Sócrates con una sonrisa amable, aunque su tono mostraba la presencia de una mente inquieta. Dime, ¿qué es lo que te mueve cuando recitas las obras de Homero? ¿Es acaso el conocimiento profundo de lo que dices, o sientes que hay algo más, algo que te lleva a entregarte con tal pasión? Ion, halagado por la atención de Sócrates, se apresuró a responder con entusiasmo, como un hombre orgulloso de su arte. Oh, Sócrates, no es solo un conocimiento. Mi habilidad proviene de una profunda conexión con las palabras de Homero. Cuando recito, siento como si el espíritu de los héroes y dioses se apoderara de mí. No es algo que pueda controlar totalmente, simplemente ocurre. La emoción y el significado surgen de manera natural, y soy un instrumento que transmite esa grandeza. Sócrates lo miró fijamente, con una leve inclinación de cabeza, como si meditara cada palabra de su interlocutor. Interesante, dijo después de un breve silencio. Pero, si entiendes y controlas la interpretación de Homero, ¿por qué entonces no eres capaz de hacer lo mismo con otros poetas o incluso en otros campos del saber? ¿No es la verdadera sabiduría, después de todo, algo que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida? Ion se detuvo por un momento, como si la pregunta lo sorprendiera. El viento soplaba suavemente entre los árboles cercanos, y el bullicio de la ciudad parecía desvanecerse por un instante. Tienes razón en lo que dices, Sócrates. Pero lo que ocurre cuando recito a Homero es distinto a todo lo demás. No se trata de conocimiento racional, sino de una suerte de éxtasis. Cuando recito, no pienso, simplemente fluye a través de mí. La poesía se convierte en algo más grande que yo, y soy arrastrado por su poder. Sócrates, con su astuta manera de ir desentrañando las certezas de los demás, no pudo evitar llevar la conversación hacia un terreno más filosófico. Entonces, si entiendo bien, tu habilidad no depende de la razón ni de la reflexión consciente, sino de una especie de inspiración divina, un éxtasis que te atraviesa y que te permite acceder a algo más allá de tu conocimiento ordinario. ¿Es eso lo que estás sugiriendo? Ion, algo desconcertado pero sintiendo una cierta admiración por la penetrante visión de Sócrates, asintió lentamente. Sí, eso es lo que siento. Cuando recito, soy como un instrumento. No soy yo quien decide lo que ocurre, sino que me convierto en un canal a través del cual fluye la poesía. Sócrates no podía dejar pasar una oportunidad tan rica en posibilidades filosóficas. Es fascinante, Ion, pero permíteme hacer una reflexión. Si la poesía, como tú dices, es una manifestación de inspiración divina, entonces, ¿por qué no vemos esa misma inspiración en todos los artistas o recitadores? ¿Por qué no encontramos lo mismo en todos los poetas? ¿O es posible que algunos sean más inspirados que otros? Ion, siempre tan convencido de su arte, comenzó a considerar las palabras de Sócrates con una atención renovada. La idea de que no todos los poetas o artistas compartieran la misma conexión divina lo desconcertaba,
pero también lo intrigaba. Bueno, en efecto, no todos los poetas son iguales, Sócrates. Algunos, como Homero, parecen estar mucho más conectados con las musas, mientras que otros parecen carecer de esa chispa divina. Sócrates, con una sonrisa que era tanto de satisfacción como de desafío, se adelantó un poco. Es un punto interesante, Ion. Y si aceptamos que no todos los poetas tienen la misma conexión divina, ¿podría ser que algunos recitadores, como tú, también estén sujetos a la misma suerte? ¿Es posible que no todo aquel que recita poesía sea igualmente inspirado? La conversación, que había comenzado como una simple charla sobre poesía, había tomado un giro profundo hacia una reflexión filosófica sobre el conocimiento, la inspiración y la sabiduría. Ion, aunque aún atrapado en su entusiasmo por el arte, no podía evitar sentirse desconcertado por las preguntas de Sócrates. La tarde avanzaba, y el sol comenzaba a descender, pintando de dorado las columnas y las calles de Atenas. Pero, en ese momento, lo que verdaderamente brillaba era el juego de ideas que surgía entre Sócrates e Ion, un juego que, más que un simple intercambio de palabras, representaba una búsqueda profunda de la naturaleza del arte, el conocimiento y la verdadera sabiduría. Así comenzó la conversación de Ion, un diálogo que, como muchos otros en la obra de Platón, exploraría la distancia entre lo que parece ser y lo que realmente es, y nos invitaría a cuestionar, como siempre hacía Sócrates, las certezas que damos por sentadas en nuestra comprensión del mundo. Capítulo 2. El encuentro con Ion. La tarde atenazaba el aire con su calor habitual, y el ágora, como un escenario que nunca duerme, seguía su vibrante danza de intercambio de pensamientos y mercancías. Los ciudadanos pasaban de un lado a otro, como actores que desempeñaban sus papeles sin saber que algo más grande que ellos estaba en juego. Sócrates, que siempre encontraba en la multitud la ocasión para cuestionar la naturaleza de las cosas, había decidido seguir su conversación con Ion, el recitador que tan profundamente lo había intrigado. Aquel día, Ion había recibido un elogio por su interpretación de los versos de Homero, y su rostro aún reflejaba la satisfacción del reconocimiento. Pero al encontrarse nuevamente con Sócrates, esa misma expresión, mezcla de orgullo y confianza, se tornó más seria, como si la presencia del filósofo provocara una inquietud que no podía explicar completamente. «Soy consciente de que mi arte tiene poder», comenzó Ion, tras un leve silencio. «La poesía tiene una magia que no se puede describir con palabras simples. Quien no ha sentido el poder de Homero, quien no se ha conmovido con la epopeya de la Ilíada y la Odisea, no puede comprender lo que yo hago al recitar esos pasajes. No es solo un acto de leer en voz alta, es la transmisión de algo mucho más grande que yo, algo que sobrepasa mi comprensión». Sócrates lo miró con una serenidad que parecía invitar a la reflexión. «Ion», dijo, «has hablado de poder, pero no del origen de ese poder. Hablas de la transmisión de algo que te sobrepasa, pero, ¿qué es lo que te sobrepasa realmente? ¿Es tu conocimiento, tu destreza en la recitación, o es más bien algo que viene de fuera de ti, algo que no puedes controlar?» Ion se detuvo por un momento, como si esas palabras lo atravesaran con una fuerza inesperada. Su postura, que había estado erguida con la arrogancia del experto, vaciló. «No lo sé exactamente», admitió con cautela. «Lo que puedo decir es que, cuando recito, no soy yo quien habla. Es como si algo me guiara, como si las palabras de Homero, que ya están llenas de vida, tomaran cuerpo en mí». Sócrates, siempre implacable en su método, decidió profundizar aún más. «Es interesante lo que dices, Ion. Hablamos de una fuerza externa que te guía, algo que no es conocimiento consciente, sino una especie de inspiración que fluye a través de ti. Y sin embargo, debo preguntarte, si esto es cierto, ¿cómo podemos confiar en que esa inspiración es verdadera? ¿Acaso no podría ser simplemente una ilusión, un engaño que nos hace creer que lo que decimos o sentimos tiene un valor trascendente cuando, en realidad, solo estamos siendo vehículos de algo que ni siquiera entendemos?» Ion se quedó en silencio ante el desafío de Sócrates. En su corazón, un leve sentimiento de duda comenzaba a germinar. La emoción que siempre había sentido al recitar los versos de Homero parecía desvanecerse ante la presencia de esa duda filosófica que Sócrates tan hábilmente sembraba. «Es posible que lo que dices tenga algo de verdad», respondió finalmente Ion, con voz más suave, como si la seguridad en su habilidad comenzara a tambalear. «Pero no puedo negar lo que siento cuando estoy sobre el escenario. La emoción, la vibración de las palabras, la conexión con los oyentes,
Todo eso me dice que lo que hago es auténtico. No puedo explicar cómo, pero sé que cuando recito a Homero, estoy en contacto con algo más grande que yo. Sócrates, tras escuchar con atención, se inclinó ligeramente hacia adelante. Y sí, Ion, esa emoción que sientes, esa conexión tan profunda con las palabras de Homero, no fuera algo que esté fuera de ti, sino simplemente una manifestación de tus propios sentimientos y pensamientos? ¿Y si la poesía que recitas no es un medio para acceder a una verdad superior, sino solo una forma en la que, inconscientemente, proyectas tus propias pasiones y deseos? El rapsoda quedó callado por un momento, como si esas palabras lo golpearan en lo más profundo. La idea de que su habilidad no era un medio para acceder a un conocimiento trascendente, sino simplemente una expresión de su propio ser, era algo que jamás había considerado. El brillo de la certeza que había tenido antes comenzaba a opacarse, reemplazado por una nueva luz, más tenue, pero igualmente reveladora. Sócrates, reconociendo el momento de vulnerabilidad en su interlocutor, suavizó su tono. Ion, lo que estoy sugiriendo es que el arte que practicas, aunque sin duda tenga un poder inmenso sobre aquellos que te escuchan, no necesariamente proviene de una fuente externa a ti. En lugar de considerarlo como una inspiración divina, tal vez debamos ver la poesía como una forma en la que los sentimientos humanos, especialmente los más intensos, se manifiestan a través de las palabras. Ion miró al filósofo con una mezcla de sorpresa y desconcierto. No era fácil aceptar que lo que había considerado su arte más sagrado pudiera ser solo un reflejo de su propia subjetividad. Pero en el fondo de su ser, algo comenzaba a cambiar, algo que lo hacía cuestionar la validez de su habilidad sin tener una explicación clara para ello. Tal vez sea así, murmuró Ion, como si las palabras de Sócrates comenzaran a ganar terreno en su mente. Tal vez no todo lo que siento es lo que los dioses me dan. Quizás todo lo que hago es una forma de proyectar mis propios sentimientos sobre las historias que recito. Sócrates, con una sonrisa que reflejaba la satisfacción de haber sembrado una semilla de reflexión, se despidió de Ion con una última pregunta. Entonces, Ion, ¿no crees que es necesario no solo saber recitar los versos de Homero, sino también entenderlos, reflexionar sobre ellos? La poesía, como todo arte, puede enseñarnos mucho sobre la naturaleza humana, pero solo si estamos dispuestos a mirar más allá de la emoción inmediata y ver lo que realmente nos dice. Ion, aún sumido en sus pensamientos, asintió en silencio. Mientras Sócrates se alejaba, dejando atrás una conversación que, como siempre, había tocado la esencia misma del arte. Ion quedó de pie, contemplando el horizonte, consciente de que algo había cambiado en su percepción de la poesía. Algo que aún no comprendía por completo, pero que, sin duda, lo acompañaría durante mucho tiempo. El diálogo había comenzado con una afirmación sobre el poder de la poesía, pero ahora, gracias a las preguntas de Sócrates, Ion se encontraba ante una nueva visión. La poesía no era simplemente una transmisión de lo divino, sino una interpretación profunda de los sentimientos humanos, un espejo de lo que somos y de lo que nos conmueve. Y en ese espejo, tal vez, también residía una verdad que, aunque no divina, era igualmente reveladora. Capítulo 3. La naturaleza de la inspiración y la verdad. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con matices dorados y naranjas. Las sombras se alargaban por las calles de Atenas, y la actividad en el ágora empezaba a disminuir, aunque el murmullo de las conversaciones nunca desaparecía por completo. En medio de la calma que precede al anochecer, Sócrates y Ion se encontraban una vez más, esta vez cerca de un pequeño banco donde la brisa ligera agitaba las hojas de los árboles. La conversación entre ambos se reanudó de una manera distinta, como si el aire mismo hubiera cambiado después de la reflexión del día anterior. Ion, aún meditando sobre las palabras de Sócrates, parecía más pensativo que nunca. Aunque en su corazón seguía sintiendo la poderosa conexión con la poesía, algo de lo que Sócrates le había dicho resonaba profundamente en su ser. El poeta ya no podía ignorar la posibilidad de que lo que consideraba una revelación divina podría ser, en realidad, una manifestación de su propia subjetividad. Sócrates, como siempre, observaba a su interlocutor con esa mirada penetrante que parecía leer el alma de quien lo miraba. Después de un breve silencio, él fue quien inició la conversación. Ion, dijo Sócrates, ¿has tenido tiempo de pensar sobre lo que discutimos ayer? Sobre la inspiración que mencionaste. Dime, ¿de dónde crees que proviene esta fuerza que te impulsa cuando recitas los versos de Homero? Ion lo miró fijamente y, con una leve sonrisa, respondió,
Lo he pensado mucho, Sócrates. Y debo admitir que tus palabras me han dejado inquieto. Siempre creí que mi arte venía de los dioses, de alguna fuerza superior que me elegía para transmitir su mensaje. Pero ahora me pregunto si todo eso no es más bien una forma de explicar lo que no puedo comprender del todo. No sé si lo que hago es realmente algo divino o simplemente un reflejo de mis propios deseos y emociones. Sócrates asintió lentamente, como si estuviera evaluando las palabras de Ion con la misma atención con la que un filósofo examina una proposición lógica. Eso es precisamente lo que quiero que consideres. La inspiración, como la entiendes, es una idea poderosa, pero a menudo la tomamos como algo externo, como algo que nos posee y nos guía sin que sepamos realmente de dónde proviene. Pero, ¿es posible que lo que llamamos inspiración no sea más que una forma de acceder a nuestros propios pensamientos, emociones y experiencias de una manera más profunda, más purificada? Ion, desconcertado, respondió con cautela: es una posibilidad, lo reconozco. Pero, ¿cómo podemos entonces distinguir entre lo que es una verdadera inspiración y lo que simplemente surge de nuestra mente? Sócrates sonrió suavemente. Esa es la cuestión, Ion. Lo que debes entender es que la poesía, como todo arte, no es solo un reflejo de lo divino o una manifestación de la emoción humana. La poesía tiene un propósito, una intención que va más allá del acto mismo de recitar. Los versos de Homero, por ejemplo, no solo nos conmueven porque nos tocan el corazón, sino porque también nos enseñan algo profundo sobre la naturaleza humana. La verdadera inspiración no es ciega ni pasiva. Es consciente, reflexiva. Es una forma de llegar a la verdad. Ion se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. La idea de que la poesía pudiera tener un propósito más allá de la simple expresión emocional le resultaba intrigante, pero a la vez algo desafiante. Él había sido educado en la creencia de que el poeta era simplemente un vehículo, un intermediario entre los dioses y la humanidad. Para él, la poesía era algo sublime, algo que trascendía su propia existencia. Pero ahora, Sócrates le estaba sugiriendo que había una forma más profunda de entender su arte. Solo los poetas que comprenden lo que dicen son capaces de transmitir realmente la esencia de lo que se encuentra en los versos, continuó Sócrates. No basta con recitar de memoria las palabras de Homero. Debemos comprender su significado, su mensaje. Si lo que recitas está vacío de comprensión, si simplemente estás repitiendo palabras sin internalizar su contenido, entonces, ¿qué valor tiene tu recitación? Un Homero pensativo. Es una idea difícil de aceptar. Siempre he pensado que la belleza de las palabras está en la emoción que generan, no en el intelecto. Pero, ¿acaso no es la emoción la que le da vida a las palabras? Sócrates respondió con suavidad, casi como si hablara consigo mismo. La emoción es esencial, claro, pero no debe cegarnos ante la verdad. La emoción sin comprensión es superficial. La verdadera inspiración es una combinación de emoción y razón, de intuición y reflexión. Si no entiendes lo que recitas, si no te has sumergido en el significado profundo de las palabras, entonces tu emoción es simplemente una reacción, no una creación consciente. Ion no pudo evitar sentirse tocado por esas palabras. Había vivido toda su vida como un recitador, entregándose a la emoción de las historias que narraba, pero ahora algo comenzaba a cambiar en su forma de ver las cosas. La poesía, el arte en el que había encontrado su lugar en el mundo, no era simplemente un escape emocional, sino una forma de conocimiento. Un conocimiento profundo, que solo podría alcanzarse si se entendía realmente lo que se estaba comunicando. Entonces, Sócrates, dijo Ion con un tono más reflexivo, ¿crees que debo cambiar mi enfoque? ¿Debo dejar de confiar en mi emoción y empezar a estudiar los significados más profundos de los versos que recito? Sócrates asintió, su rostro iluminado por la serenidad que siempre lo acompañaba. No se trata de rechazar la emoción, Ion, sino de darle un propósito. La emoción es lo que da vida al conocimiento, pero el conocimiento es lo que le da dirección. Si quieres ser un verdadero poeta, uno que no solo conmueve a su audiencia, sino que también les transmite una verdad profunda, entonces debes aprender a combinar ambas cosas. La emoción sin conocimiento no puede perdurar, pero el conocimiento acompañado de emoción puede transformar. Ion reflexionó profundamente sobre estas palabras, como si las estuviera absorbiendo en lo más profundo de su ser. El recitador había empezado a comprender algo que nunca antes había considerado. La poesía no era solo un acto de expresar sentimientos,
sino una forma de sabiduría, una forma de alcanzar una verdad que trascendía las palabras. Lo entiendo, dijo Jon lentamente. Lo que dices tiene sentido. No se trata solo de expresar lo que siento, sino de comprender lo que estoy diciendo, de darle sentido a lo que recito. Solo así puedo alcanzar la verdadera inspiración. Sócrates sonrió y se levantó. Exactamente, Jon. La inspiración no es algo que se recibe pasivamente, como un don divino, sino algo que se alcanza a través de la reflexión y la comprensión. Si te sumerges en las palabras y en su significado, encontrarás una nueva dimensión en la poesía, una que va más allá de la emoción inmediata. Mientras Jon observaba cómo Sócrates se alejaba, una sensación de claridad comenzaba a instalarse en su mente. Algo había cambiado en su percepción del arte, algo que, aunque aún no entendía completamente, lo invitaba a explorar más allá de las fronteras de su conocimiento. Y en ese mismo momento, Jon supo que su viaje como poeta había comenzado de nuevo, esta vez con un propósito más profundo y consciente que nunca. Capítulo 4. El papel de los poetas en la sociedad. El día avanzaba lentamente, y la ciudad de Atenas, con sus incesantes movimientos de gente y sus ecos de conversaciones, parecía, de alguna manera, más silenciosa cuando Sócrates y Jon se encontraban en un rincón apartado del ágora. El sol ya se encontraba alto, sus rayos dorados iluminando las columnas de mármol y las estatuas que adornaban el espacio. A pesar de la multitud que aún llenaba el mercado, ambos se hallaban en un mundo aparte, uno donde la filosofía, la poesía y la naturaleza de la verdad parecían converger en una sola idea. Sócrates, con su costumbre de no apresurarse, esperaba pacientemente que Jon llegara a la siguiente reflexión. Después de su conversación sobre la inspiración y la emoción, el joven poeta parecía más sereno, pero también más preocupado. Había algo en sus ojos que indicaba que se encontraba en una encrucijada, una donde las palabras de Sócrates le habían abierto nuevas perspectivas sobre el arte que había hecho suyo por tanto tiempo. No te preocupes, Jon, dijo Sócrates con una sonrisa tranquila, todo esto es solo el comienzo. El camino de la reflexión puede ser largo, pero te lleva a lugares que nunca habrías imaginado. Jon, aunque un poco desconcertado por las implicaciones de sus palabras, asintió lentamente. Se sentó junto a Sócrates y, después de un breve silencio, comenzó a hablar. Sócrates, si la poesía es más que emoción, si es una forma de conocimiento y de transmitir una verdad, entonces, ¿cuál es el papel de los poetas en nuestra sociedad? ¿Somos meros transmisores de lo divino, o tenemos una responsabilidad más profunda, una que nos vincula con la realidad y con la moralidad de nuestra gente? Sócrates lo miró con una mirada penetrante, como si estuviera evaluando la pregunta con más seriedad que cualquier otra. Es una excelente pregunta, Jon. Los poetas, como los demás artistas, no solo tienen el poder de emocionar, sino también de educar. Y más que eso, de influir en las mentes y corazones de quienes los escuchan. Pero, ¿qué tipo de influencia debemos buscar los poetas? ¿Debemos ser simplemente vehículos de placer y emoción, o tenemos la responsabilidad de guiar a la sociedad hacia la virtud y la sabiduría? Jon frunció el ceño. La pregunta no era sencilla. En todo el tiempo que había recitado los versos de Homero y otros grandes poetas, nunca había pensado en la responsabilidad moral que su arte podría implicar. Para él, el arte había sido una forma de escape, una manera de conectar con el alma humana y dar forma a lo que no podía expresarse de otra manera. Ahora, sin embargo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Creo que nunca lo había considerado de esa manera, respondió Jon con humildad. Siempre he pensado que el poeta solo debía inspirar, transmitir emociones intensas. Pero ahora que lo mencionas, parece que tenemos una gran responsabilidad. Deberíamos guiar a las personas hacia el bien, hacia la virtud. Sócrates asintió lentamente, con la gravedad propia de quien habla sobre un tema profundo. Exactamente. Los poetas tienen un poder inmenso. Sus palabras pueden iluminar el alma, pero también pueden distorsionarla. Los versos de Homero, por ejemplo, no solo cuentan historias épicas, también enseñan lecciones sobre el honor, la justicia, el sacrificio y el valor. Los poetas no deben simplemente adornar la vida con belleza superficial, sino ofrecer una reflexión sobre el carácter humano, sobre lo que está bien y lo que está mal. Jon, aunque impresionado, no pudo evitar sentir una leve inquietud en su corazón. Había vivido su vida como poeta recitando, interpretando y dando voz a las historias de los antiguos héroes,
pero ahora la responsabilidad de sus palabras parecía mucho más grande. ¿Cómo podría un poeta tener la certeza de que estaba guiando a su audiencia en la dirección correcta? ¿Cómo podía estar seguro de que sus palabras no estaban, de alguna manera, contribuyendo al vicio en lugar de a la virtud? Pero Sócrates, dijo Ion, su voz un poco vacilante, ¿no es también el caso que los poetas son seres humanos, imperfectos como cualquiera de nosotros? ¿Cómo puede alguien que es propenso al error y a la falibilidad tener el derecho de guiar a los demás? Sócrates lo miró fijamente, con una mirada que denotaba comprensión. Esa es una de las cuestiones más importantes que debemos abordar. No se trata de la perfección, Ion. Nadie es perfecto. Lo importante es el conocimiento y la comprensión que un poeta puede alcanzar. Un poeta no debe guiar a la gente hacia la virtud simplemente porque lo desee o porque le sea conveniente. Su responsabilidad es ser consciente de la naturaleza humana, de las luchas internas de cada persona, y entonces, utilizar su arte para elevar a las almas de aquellos que lo escuchan. Ion pensó en sus palabras, sintiendo una mezcla de duda y asombro. La idea de que la poesía pudiera ser un acto tan consciente y profundamente moral le parecía a la vez poderosa y aterradora. El arte que había sido su refugio, su forma de expresión más pura, ahora se presentaba ante él como una herramienta de transformación, un medio para alcanzar la verdad y la virtud. Entonces, ¿es correcto decir que el poeta debe ser un filósofo, en cierto sentido?, preguntó Ion. Sócrates asintió con firmeza. Así es, Ion. El verdadero poeta no es solo un artista que crea belleza, sino un filósofo que busca comprender el alma humana y las verdades universales. Un poeta debe ser consciente del impacto de sus palabras. Debe entender que su arte tiene el poder de formar las opiniones, los valores y las actitudes de su público. Por lo tanto, su responsabilidad es, más que nunca, enorme. La conversación continuó, pero Ion comenzó a comprender lo que Sócrates le estaba enseñando. La poesía no era solo una forma de arte, sino una forma de conocimiento. El poeta no debía ser solo un transmisor de emociones, sino un faro de sabiduría que iluminara a la sociedad. La responsabilidad era tan grande como el poder de las palabras mismas. Mientras el día comenzaba a declinar y la brisa fresca de la tarde comenzaba a enfriar el aire, Ion se quedó allí, en silencio, reflexionando sobre la nueva comprensión que había adquirido. El papel del poeta en la sociedad no era solo el de un recreador de historias, sino el de un guía espiritual y moral. Y ese conocimiento, aunque pesado, comenzaba a moldear su visión del arte y de sí mismo. Entiendo, Sócrates, dijo finalmente, y aunque la carga de esta responsabilidad es grande, también siento que hay una nueva claridad en mi mente. Debo encontrar la verdad en la poesía, no solo la emoción. Y debo usar esa verdad para guiar a los demás. Sócrates, una vez más, sonrió, satisfecho de ver que su joven interlocutor comenzaba a comprender la profundidad de lo que había dicho. Exactamente, Ion. Ahora, cuando recites, lo harás con un propósito más grande. El arte será, para ti, una forma de sabiduría, y no solo un medio de expresión. Y así, en ese atardecer ateniense, Ion se despidió de Sócrates con una nueva comprensión del rol del poeta en el mundo. Su camino como artista acababa de tomar un giro que lo llevaría más allá de las emociones superficiales hacia una búsqueda profunda de la verdad. Capítulo 5. La naturaleza de la inspiración poética. El aire fresco de la mañana se deslizaba suavemente por las calles de Atenas, y los sonidos de la ciudad se mezclaban con los ecos de las conversaciones y el bullicio de los mercaderes. El sol, aún tímido, comenzaba a elevarse en el horizonte, bañando las columnas y las estatuas de mármol en un suave resplandor dorado. En este tranquilo escenario, Sócrates y Ion se encontraban nuevamente, pero esta vez, la conversación prometía ser aún más profunda y reveladora que las anteriores. La cuestión sobre la inspiración, esa fuerza misteriosa que impulsaba a los poetas a crear, seguía rondando las mentes de ambos. Ion, con su característica intensidad, observaba con atención a Sócrates, esperando que el filósofo tomara la palabra. En sus ojos brillaba una mezcla de curiosidad y ansias de entendimiento, como si estuviera dispuesto a desentrañar uno de los misterios más profundos de su vida como poeta. Sócrates, comenzó Ion, hemos hablado de la poesía como un medio para transmitir sabiduría y guiar a la sociedad hacia la virtud. Pero hay algo que aún me intriga profundamente. ¿Qué es lo que realmente inspira a un poeta? ¿De dónde proviene esa fuerza que nos lleva a crear, a expresarnos de manera tan vehemente?
¿Es una habilidad que controlamos, o existe algo más allá de nosotros que nos impulsa? Sócrates, con su calma habitual, dejó que las palabras de Ion resonaran en el aire por un momento antes de responder. Su mirada se posó en el joven poeta con una mezcla de consideración y reflexión. Era evidente que la pregunta no era sencilla, pero para Sócrates, ninguna cuestión filosófica lo era. Al fin, después de unos largos segundos, comenzó a hablar. Es una pregunta fascinante, Ion, y no puede ser respondida de manera simple. La inspiración, esa fuerza misteriosa que mueve el alma del poeta, no es algo que podamos controlar en su totalidad. Es un fenómeno que escapa a nuestra comprensión racional. Los poetas, como los verdaderos artistas, se convierten en instrumentos de algo más grande que ellos mismos. Se convierten en vehículos de lo divino, de las musas que les susurran en el oído, que les inspiran y les guían en su creación. Ion, aunque cautivado por la respuesta, no pudo evitar fruncir el ceño ante la idea de las musas, seres divinos que influían en su arte. Pero Sócrates, ¿cómo podemos estar seguros de que esta inspiración proviene de las musas, de lo divino? ¿No podría ser simplemente nuestra imaginación, nuestra propia creatividad lo que nos mueve a escribir? Sócrates sonrió levemente ante la duda de Ion, como si hubiera anticipado la pregunta. Es comprensible que pienses así, Ion. De hecho, muchos piensan que la creatividad proviene únicamente de la mente humana. Pero hay algo más en la poesía, algo que trasciende lo humano. Si observas bien, los poetas no crean por su voluntad, sino que experimentan algo que se les impone. La inspiración no es algo que el poeta puede controlar, sino una fuerza que se apodera de él y lo guía hacia la creación. Cuando un poeta escribe, lo hace como un medio para expresar algo que ya existe, algo que le ha sido revelado, algo que trasciende su conocimiento y sus habilidades. Ion estaba en silencio, escuchando atentamente las palabras de Sócrates, pero algo dentro de él comenzaba a cuestionar las ideas que hasta entonces había dado por sentadas. Si la poesía no era simplemente una creación de su mente, sino un medio para expresar algo más grande que él, ¿cómo podría un poeta confiar en su propio juicio? ¿Cómo podría estar seguro de que estaba siguiendo la verdadera inspiración, y no simplemente una ilusión que nacía de sus propios deseos o emociones? Sócrates, dijo Ion, si los poetas no controlamos realmente la inspiración, y si ésta nos es revelada por las musas, entonces ¿qué responsabilidad tenemos nosotros sobre lo que creamos? ¿Acaso no estamos simplemente siguiendo una fuerza externa, y no tomando decisiones conscientes sobre lo que escribimos? El filósofo lo miró fijamente, sabiendo que la pregunta de Ion era el núcleo de una reflexión mucho más profunda. Es cierto, Ion, que la inspiración proviene de una fuente más allá de ti mismo, pero eso no significa que estés exento de responsabilidad. Aunque no puedas controlar la inspiración, si tienes el poder de discernir su validez, de reconocer si la revelación que recibes es verdadera o falsa, buena o mala. Los poetas, como los filósofos, tienen la responsabilidad de hacer un uso adecuado de esa inspiración. Deben juzgar si lo que crean es digno, si contribuye al bien de la sociedad o si, por el contrario, lleva a la confusión o al error. Ion reflexionó sobre esto. La idea de que la inspiración no solo era un regalo divino, sino también un reto ético, lo sorprendió. Como poeta, siempre había considerado su arte como un reflejo de su interior, una forma de conectar con su propia visión del mundo. Sin embargo, ahora entendía que la poesía era algo mucho más grande. No solo se trataba de expresar sentimientos o ideas personales, sino de servir a una causa mayor, una causa que beneficiaba a toda la comunidad. Entonces, Sócrates, dijo Ion, con una nueva claridad en su voz, la inspiración no es solo una fuerza que debemos aceptar pasivamente. También es algo que debemos cultivar, discernir y usar sabiamente. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de crear algo que no sirva al bien, algo que no contribuya a la verdad. Sócrates asintió, satisfecho con el progreso de Ion. Exactamente. La inspiración es solo el comienzo. El verdadero trabajo del poeta es interpretar lo que le ha sido revelado, y decidir cómo plasmarlo en el mundo. Un poeta sabio no se limita a seguir ciegamente lo que le es dictado, sino que emplea su discernimiento para crear algo que eleve el alma y guíe a la sociedad hacia la virtud. La conversación siguió, con Ion adentrándose más y más en el concepto de la inspiración y su relación con la ética. A medida que se sumergía en la reflexión, comenzó a darse cuenta de que la poesía, como toda forma de arte,
llevaba consigo una gran responsabilidad. No solo se trataba de crear belleza, sino de contribuir a la verdad y al bien común. Mientras el sol comenzaba a declinar, Ion se despidió de Sócrates con una sensación de transformación interna. La inspiración poética ya no le parecía algo caprichoso o meramente emocional. Ahora la veía como un acto de servicio hacia la humanidad, un acto que debía ser guiado por la sabiduría y el discernimiento. Gracias, Sócrates, dijo con una sonrisa, por abrirme los ojos a lo que significa ser un verdadero poeta. A partir de ahora, cuando escriba, lo haré con una mayor comprensión de mi responsabilidad. Sócrates, mirando al joven poeta con satisfacción, respondió: recuerda, Ion, que el verdadero poeta no solo crea con su corazón, sino también con su mente. La inspiración puede ser divina, pero es el intelecto el que debe guiarla hacia la verdad. Y con esas palabras resonando en su mente, Ion se alejó, más sabio, más consciente de la naturaleza de su arte, dispuesto a cumplir con la gran responsabilidad que ahora sentía sobre sus hombros. Capítulo 6. La relación entre la poesía y la verdad. El crepúsculo caía lentamente sobre la ciudad de Atenas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, como si el día se despidiera a través de un suave suspiro. Los sonidos del mercado comenzaban a apagarse, y las primeras estrellas aparecían tímidamente en el horizonte. El aire fresco de la tarde acariciaba la piel, y el sol, ahora bajo en el cielo, proyectaba largas sombras sobre las columnas y edificios. Sócrates y Ion se encontraban de nuevo, pero en esta ocasión, la conversación había tomado un giro más profundo, más filosófico. El debate que habían iniciado sobre la inspiración poética se había desviado hacia otro tema igualmente fascinante y esencial para Ion: la relación entre la poesía y la verdad. Ion, que había estado meditando sobre lo dicho en los días previos, se sentía inquieto, como si algo fundamental estuviera a punto de revelarse ante él. No entendía completamente cómo la poesía, tan rica en emoción y subjetividad, podía estar vinculada con algo tan absoluto y universal como la verdad. ¿No era la poesía, en esencia, una forma de expresión personal, una visión subjetiva del mundo? ¿Cómo podría la verdad, tan firme y objetiva, ser compatible con el arte tan fluido y variado de los poetas? Sócrates, comenzó Ion, con una voz que reflejaba su ansiedad intelectual, hemos hablado mucho sobre la inspiración y el papel del poeta, pero aún no logro comprender cómo encaja la verdad en la poesía. ¿No es la poesía algo subjetivo, un reflejo de las emociones y pensamientos del poeta? ¿Y cómo puede una forma tan libre y personal de expresión estar conectada con la verdad? Sócrates, que siempre veía en las preguntas de Ion una oportunidad para profundizar en la filosofía, lo miró con calma y una ligera sonrisa. Ion, tus dudas son sabias, porque te permiten profundizar en la naturaleza misma del arte y el conocimiento. La poesía, a diferencia de otras formas de discurso, tiene la capacidad de revelar verdades que van más allá de las palabras. Y aunque los poetas son humanos, como todos nosotros, su arte puede ser una vía hacia lo divino, hacia una verdad más universal. Ion frunció el ceño, no totalmente convencido. Pero, ¿cómo puede la poesía ser una vía hacia la verdad, si está llena de metáforas, imágenes y emociones tan personales? ¿No son los poetas simplemente artistas que crean su propia realidad? Sócrates asintió lentamente, como si comprendiera la dificultad del joven para aceptar tal afirmación. Es cierto que la poesía puede estar impregnada de emociones personales, pero esa no es su esencia. Los poetas, como los filósofos, tienen la capacidad de llegar más allá de sus propios sentimientos y alcanzar algo que es común a todos los seres humanos. En lugar de crear una realidad subjetiva, los poetas, a través de su arte, buscan reflejar una verdad más profunda, una verdad que no se limita a lo visible y lo tangible, sino que toca las fibras más universales del alma humana. Ion, aunque intrigado, aún sentía que el concepto le escapaba. Pero, ¿cómo puede un poeta, que es tan humano como cualquier otro, llegar a tocar una verdad tan profunda? ¿No es todo lo que un poeta crea producto de su propia interpretación de la vida, su propia visión del mundo? Sócrates, sin prisas, le respondió con una reflexión que iluminó la complejidad de la relación entre la poesía y la verdad. Los poetas, Ion, son como los filósofos, y ambos buscan algo que va más allá de lo inmediato, de lo que se ve a simple vista. La poesía no es simplemente una interpretación del mundo, sino una búsqueda de lo eterno y lo verdadero. La verdad, en su forma más pura, no es algo que podamos ver directamente. Es como el sol, su luz ilumina todo,
pero nunca podemos mirarlo de frente sin quedar cegados. La poesía nos ofrece una forma indirecta de acercarnos a esa luz, de comprender lo que de otro modo estaría fuera de nuestro alcance. Ion escuchaba en silencio, y las palabras de Sócrates comenzaban a calar hondo en su mente. El poeta no era simplemente un creador de imágenes y emociones. Su tarea era más grande que eso. Era un buscador, un mensajero que, sin saberlo, intentaba captar las verdades universales que se encontraban más allá de su propia experiencia. Pero, ¿cómo sabemos si lo que los poetas dicen es realmente la verdad?, preguntó Ion, con la necesidad de entender más profundamente. Si los poetas están tan cerca de lo divino, ¿cómo podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso en su arte? Sócrates se inclinó ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto. La verdad de la poesía no se mide por la exactitud de las palabras o la lógica de los argumentos. La poesía no es un discurso racional, sino una forma de revelación. Y la forma en que podemos reconocer la verdad en ella es a través de su resonancia con nuestras propias almas. La poesía verdadera resuena en nosotros, toca una parte profunda de nuestro ser que no puede ser expresada con meras fórmulas o definiciones. Así es como los poetas, aunque no siempre lo sepan, comunican la verdad, a través de la belleza, la emoción y la imagen. El conocimiento que transmiten no es literal, sino intuitivo, y su poder reside en despertar algo dentro de nosotros, algo que sabe que lo que se dice tiene una conexión profunda con nuestra propia experiencia del mundo. Ion permaneció en silencio, asimilando las palabras de Sócrates. En su corazón, una nueva comprensión comenzaba a formarse. La poesía no era solo una forma de expresión personal, era una forma de tocar lo divino, de acceder a una verdad que trascendía el pensamiento racional y las categorías humanas. Pero, al mismo tiempo, también era un medio a través del cual los poetas debían cuidar y discernir el bien, la belleza y la justicia. Después de un largo silencio, Ion finalmente habló, su voz más suave y meditada que antes. Entiendo, Sócrates. La poesía no es solo un arte, es una forma de conocimiento, una forma de revelar lo que no puede ser dicho de otra manera. Y el poeta, aunque guiado por su propia experiencia, debe ser consciente de la responsabilidad que tiene al comunicarse con el público. Sócrates asintió, satisfecho con la reflexión de Ion. Exactamente. Y aunque los poetas no siempre sean conscientes de las verdades que comunican, su arte tiene un impacto profundo en aquellos que lo reciben. El verdadero poeta es aquel que, consciente o no, toca las fibras más sensibles de la humanidad, revelando verdades que nos ayudan a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. El aire fresco de la tarde continuaba envolviendo a los dos, mientras la conversación se deslizaba hacia nuevas profundidades, explorando las infinitas facetas de la poesía, el arte y la verdad. Para Ion, ese día marcó un antes y un después en su comprensión del arte poético. La poesía ya no era solo una forma de autoexpresión, sino un medio para descubrir las verdades más fundamentales de la vida, y el poeta, aunque humilde, tenía un papel crucial en la búsqueda del conocimiento universal. Capítulo 7. El arte y la inspiración divina. El aire fresco de la mañana envolvía Atenas con una sensación de serenidad, como si la ciudad, antaño llena de ruido y actividad, hubiera hecho una pausa para reflexionar sobre los grandes misterios de la existencia. En una de las plazas cercanas al ágora, Sócrates e Ion se encontraban una vez más, esta vez bajo la sombra generosa de un olivo centenario. El diálogo había continuado su curso, pero ahora la conversación tomaba una dirección aún más profunda, explorando el papel de la inspiración divina en el arte, y cómo los poetas, en su incansable búsqueda de belleza, tocaban el mundo de los dioses sin siquiera ser conscientes de ello. Ion, que ya había comenzado a ver la poesía con ojos más abiertos, parecía aún tener dudas en su mente. El misterio de la inspiración seguía desconcertándole, aunque se sentía más cerca de comprenderlo. Sócrates, dijo, con una mirada pensativa, hemos hablado de cómo los poetas acceden a verdades profundas a través de su arte, pero ¿cómo sabemos si la inspiración que los guía proviene realmente de algo divino? No podría ser simplemente un producto de su propia imaginación, una creación personal nacida de sus pensamientos. Sócrates, que siempre encontraba en las dudas de Ion una oportunidad para profundizar, sonrió con suavidad. Ion, tu pregunta es completamente válida, y refleja una inquietud que ha acompañado a los humanos desde tiempos remotos. Los poetas, como todos los artistas, están sujetos a la naturaleza humana, con sus pasiones y limitaciones.
Sin embargo, cuando hablamos de inspiración, no nos referimos a una simple invención de la mente humana. La inspiración que mueve a los poetas, en su forma más pura, tiene un origen más elevado, más allá de las fronteras de lo cotidiano. Ion frunció el ceño, su mente trabajando para asimilar las palabras de Sócrates. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esta inspiración es divina y no simplemente una manifestación de la creatividad humana? ¿No podría ser que los poetas, al igual que los filósofos, solo intentan expresar lo que comprenden de la naturaleza y la vida? Es una buena observación, continuó Sócrates, y, sin duda, los poetas, como todos los seres humanos, tienen una comprensión personal de la vida. Pero lo que los distingue es que, cuando están en su más pura inspiración, no están simplemente describiendo el mundo tal como lo ven. Están, de alguna manera, entrando en un estado donde sus mentes están abiertas a una realidad más amplia, a un conocimiento que no es suyo, sino que les llega de una fuente superior. Esa es la naturaleza de la verdadera inspiración. Ion, aunque interesado, aún no lograba captar completamente el alcance de lo que Sócrates decía. Entonces, los poetas no crean por sí mismos, sino que son vehículos de algo mayor, algo que está más allá de ellos. Sócrates asintió con una serenidad que parecía venir de la profunda comprensión de las cuestiones que abordaba. Así es, Ion. El poeta es un receptáculo de lo divino. Y aunque su mente y su alma están presentes en lo que crean, la verdadera inspiración no proviene de él, sino de los dioses. Los poetas, como los filósofos, están conectados con una fuente de conocimiento superior, que es inaccesible para los hombres comunes. A través de su arte, los poetas nos transmiten algo que está más allá de lo tangible y lo racional, algo que toca la esencia misma del universo. Ion, absorbido por las palabras de Sócrates, comenzó a entender lentamente la profundidad de lo que su maestro le explicaba. La poesía no era solo una expresión personal, sino una forma de entrar en contacto con algo eterno, algo que trascendía los límites humanos. La inspiración de los poetas, en su forma más pura, era un vínculo con los dioses, una forma de acceder a la sabiduría que no era de este mundo. Entonces, ¿cómo se logra esa conexión con lo divino?, preguntó Ion, su voz llena de curiosidad. ¿Es algo que solo algunos poetas pueden experimentar, o todos los poetas tienen la capacidad de ser inspirados de esta manera? Sócrates sonrió, como si esperara esta pregunta. La inspiración divina no es algo que pueda ser controlado o buscado a voluntad. Es algo que llega sin previo aviso, como una ráfaga de viento que no se puede detener. Algunos poetas parecen estar más abiertos a esta inspiración que otros, pero todos los verdaderos poetas, en algún momento de su vida, reciben la gracia de los dioses. Es en esos momentos, cuando están completamente absorbidos por su arte, que su alma se eleva por encima de lo mundano, y se convierte en un conducto para algo mucho más grande que ellos mismos. Ion, fascinado por la idea de que la poesía podía ser una forma de alcanzar lo divino, comenzó a ver su propio papel como poeta de una manera completamente nueva. ¿Y cómo sabemos si hemos sido tocados por esa inspiración divina?, preguntó, con un tono de humildad. ¿Cómo podemos reconocer si lo que hemos creado realmente proviene de los dioses? Sócrates lo miró fijamente, como si deseara transmitirle la verdad más profunda. La verdadera inspiración no se puede medir ni cuantificar. No se trata de buscar reconocimiento o fama por lo que creas, sino de la pureza con la que te entregas al arte. Si lo que haces proviene de lo divino, sentirá en tu interior una paz profunda, una satisfacción que no se compara con nada terrenal. La verdadera inspiración te lleva a la belleza, no solo a la belleza estética, sino a una belleza que resuena con la verdad universal. Ion reflexionó en silencio, las palabras de Sócrates calando profundamente en su ser. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de colores vibrantes, él se dio cuenta de que el arte poético no era solo una forma de expresión individual, sino un puente hacia lo divino. Los poetas no eran meros creadores, eran instrumentos de los dioses, portadores de una verdad que trascendía los límites de la comprensión humana. Y así, bajo la sombra del olivo, Ion comprendió que la verdadera poesía era algo mucho más grande de lo que había imaginado. Era un don divino, un regalo de los dioses que, al ser recibido, podía transformar a aquellos que lo experimentaban, tanto al poeta como al público. En ese momento, Ion se sintió más cercano a la poesía que nunca antes, no solo como un arte que debía dominar,
sino como una forma de conectar con lo divino, de buscar y comprender las verdades eternas que dan sentido a la existencia misma. La conversación entre Sócrates y Ion continuó, pero algo había cambiado en la mente y el corazón del joven poeta. Ya no veía la poesía solo como un medio para expresar su interior, sino como una forma de tocar lo divino y revelarse ante el mundo como un conducto de verdades eternas. Capítulo 8. El poeta y el sabio. El sol se había ocultado completamente detrás de las montañas, dejando que el suave resplandor de las estrellas iluminara las calles de Atenas. La noche había llegado con su silencio contemplativo, que parecía envolver a la ciudad en una reflexión profunda. En ese entorno tranquilo, donde las sombras se alargaban y las conversaciones se volvían más filosóficas, Sócrates e Ion continuaban su diálogo bajo la luz tenue de una lámpara. La conversación había avanzado hacia una nueva y delicada cuestión: la relación entre el poeta y el filósofo, entre el arte y la sabiduría. Ion, con la mente más despejada por las explicaciones previas, miró a Sócrates con una expresión inquisitiva. Sócrates, dijo, con una nota de respeto en su voz, hasta ahora hemos hablado de cómo los poetas son tocados por lo divino, pero ¿cómo se relaciona esto con los filósofos? ¿Es el filósofo también un vehículo de la verdad, como el poeta, o hay una diferencia fundamental entre los dos? Sócrates, cuya mirada siempre parecía penetrar más allá de las palabras y los gestos, se sentó con calma, reflexionando antes de responder. El sonido lejano de las olas rompiendo suavemente contra las costas de Atenas acompañaba sus pensamientos, brindando un sentido de paz que contrastaba con la profundidad de la conversación. Finalmente, habló, como si estuviera extrayendo las palabras de una fuente profunda de sabiduría. Es una excelente pregunta, Ion, comenzó Sócrates, y creo que para comprender la relación entre el poeta y el filósofo, debemos primero entender lo que cada uno busca. El filósofo busca la verdad a través de la razón. Su camino es uno de lógica, análisis y cuestionamiento continuo. El poeta, por otro lado, busca la verdad a través de la emoción, la intuición y la belleza. En lugar de desentrañar el mundo con el pensamiento, el poeta lo revela a través del alma, tocando las emociones de aquellos que escuchan su voz. Ion, aunque impresionado por la profundidad de la respuesta, parecía querer comprender mejor. Entonces, el filósofo busca una verdad más concreta, mientras que el poeta busca una verdad más abstracta y emocional. Sócrates asintió lentamente. Exactamente, Ion. El filósofo se sumerge en los aspectos lógicos y racionales del mundo, buscando entender las causas y los principios que subyacen a la existencia. Su camino es uno de conocimiento metódico, de deducción y experiencia. El poeta, en cambio, se deja llevar por la naturaleza misma de las cosas. Su arte no está diseñado para explicar el mundo de forma clara, sino para invocar una verdad que toca el corazón y la mente de aquellos que la experimentan. Ion pensaba en las palabras de Sócrates, y poco a poco comenzó a ver la distinción que su maestro hacía. Pero, al mismo tiempo, le surgió una nueva pregunta. Entonces, ¿cómo podemos decir que la poesía tiene algún tipo de sabiduría, si no sigue el camino de la lógica y la razón? ¿Acaso no es la filosofía la que nos ofrece la verdadera comprensión de la vida? Sócrates sonrió, como si estuviera esperando esa inquietud. Es una reflexión justa, Ion. La sabiduría del filósofo, basada en la razón y la lógica, es innegable. Sin embargo, la sabiduría del poeta radica en su capacidad para tocar lo inefable, lo que no se puede expresar con palabras claras y lógicas. La poesía revela aspectos de la verdad que la razón por sí sola no puede alcanzar. La poesía toca las fibras más profundas del alma humana, ayudándonos a comprender lo que no siempre puede ser dicho. Ion lo miró con los ojos brillando de curiosidad. Pero, entonces, ¿es la poesía un tipo de sabiduría, aunque no se base en la razón? Así es, respondió Sócrates. La poesía no tiene la misma estructura lógica que la filosofía, pero es igualmente capaz de desvelar aspectos de la verdad que no podemos comprender solo con la razón. Los poetas, a través de su arte, nos llevan a un nivel más profundo de percepción. Su sabiduría es emocional y estética, y a menudo habla directamente al corazón de los seres humanos, donde las palabras racionales no pueden llegar. Ion parecía estar comprendiendo cada vez más. Entonces, es posible que los poetas, aunque no sean filósofos en el sentido estricto de la palabra, sean igualmente sabios en su propio campo. Exactamente, respondió Sócrates.
La sabiduría no se limita a una sola forma de conocimiento. Los filósofos y los poetas, aunque sigan caminos diferentes, buscan lo mismo, la verdad. El filósofo lo hace a través de la lógica, mientras que el poeta lo hace a través de la belleza y la emoción. Pero ambos tienen acceso a una forma de sabiduría que puede iluminar nuestras vidas. Jon, asimilando la idea, se sintió inspirado. La poesía ya no le parecía solo un medio para expresar sentimientos. Ahora lo veía como una vía para acceder a una comprensión más profunda de la existencia humana, una forma de sabiduría que no podía ser captada únicamente a través de la razón. Sócrates, como si hubiera percibido el cambio en la actitud de Jon, continuó: hay algo más que debes entender, Jon. Los poetas, en su mayor parte, no buscan la verdad de manera deliberada. No lo hacen con el mismo propósito consciente que tiene el filósofo. Ellos son, en cierto sentido, receptáculos de una sabiduría que no proviene de ellos mismos. Pero, en su capacidad para expresar esa sabiduría, revelan algo profundo sobre la naturaleza humana. A veces, los poetas llegan a la verdad a través de un camino que no es lógico, sino intuitivo. Jon, con una nueva comprensión del papel de la poesía, asintió lentamente. Entonces, la poesía, en su belleza y emoción, nos enseña algo más allá de lo que las palabras pueden decir. Sí, dijo Sócrates, la poesía tiene el poder de tocar nuestra alma, de movernos de una manera que la filosofía por sí sola no puede. Y, aunque los poetas no busquen la verdad de manera consciente, a través de su arte nos transmiten una sabiduría profunda que nos ayuda a comprender la vida de una manera más rica y completa. En ese momento, bajo las estrellas brillantes de Atenas, Jon comprendió que la poesía no era solo un medio para expresar sentimientos efímeros, sino una vía para conectar con algo eterno y profundo. Los poetas, aunque no filósofos en el sentido estricto, poseían una sabiduría que trascendía la lógica y la razón, una sabiduría que tocaba el alma humana de una manera que nada más podía lograr. Y así, Jon se sintió más cerca que nunca de su propio arte, comprendiendo que, en su búsqueda de la verdad a través de la poesía, él también participaba de esa sabiduría universal que Sócrates le había revelado. Capítulo 9. La inspiración divina. El ambiente en el que se encontraban Sócrates y Jon estaba impregnado de una serenidad casi palpable. La cálida brisa nocturna acariciaba suavemente las hojas de los árboles que rodeaban el jardín, mientras que las estrellas, como ojos vigilantes, brillaban sobre la ciudad. A medida que la conversación avanzaba, el tema se adentraba en la compleja naturaleza de la inspiración, esa fuerza etérea que impulsaba a los poetas a componer sus versos. Jon, aún atrapado en las palabras del filósofo, decidió abordar un tema que había rondado su mente desde el inicio de su conversación. Sócrates, dijo con una leve pausa, como si se preparara para una pregunta difícil, has hablado de la sabiduría del poeta y de cómo, a través de su arte, nos revela una verdad profunda. Pero, ¿qué pasa con la inspiración misma? ¿De dónde proviene esa chispa divina que enciende la creación del poeta? ¿Es algo que los poetas controlan o es algo que los posee sin previo aviso? Sócrates, con una sonrisa sutil, sabía que esta pregunta era crucial, porque tocaba el corazón del misterio que rodeaba a los poetas y su arte. Ah, la inspiración, comenzó con calma. Este es un tema fascinante, y no me sorprende que te lo plantees, Jon. La inspiración, como bien dices, no es algo que el poeta controle en todo momento. De hecho, los poetas, como cualquier otro ser humano, son susceptibles a ser tocados por una fuerza que no comprenden del todo. En este sentido, la inspiración puede verse como un regalo divino, algo que proviene de los dioses. Jon, intrigado, interrumpió con curiosidad: entonces, ¿los poetas no crean por su propia voluntad? ¿Son simplemente receptáculos para una voz más grande que la suya? Sócrates asintió lentamente, con una mirada pensativa. Exactamente, Jon. El poeta no es el creador en el sentido pleno. Más bien, es un canal por el cual la inspiración divina fluye. Los dioses, en su sabiduría, envían a los poetas una chispa de su propia esencia, una chispa que les permite acceder a una verdad que está más allá de lo que la razón humana puede alcanzar. El poeta, entonces, no es un simple artesano que modela su obra a voluntad, sino un instrumento que recibe y transmite una sabiduría más grande que él mismo. Jon meditó sobre esto, absorbiendo la idea. Para él, la poesía había sido siempre un medio de expresión personal,
pero ahora veía la posibilidad de que existiera una dimensión trascendental en su arte, algo más allá de su propio ser. Entonces, Sócrates, continuó, ¿la inspiración es algo que los poetas no pueden controlar? ¿No pueden decidir cuándo escribir o qué escribir? Exactamente, dijo Sócrates. La verdadera inspiración no obedece a la voluntad del poeta. Es algo que surge sin previo aviso, como una corriente que lo arrolla y lo arrastra. No se trata de un proceso calculado ni de un esfuerzo consciente, sino de un estado de éxtasis, en el que el poeta se ve sumergido en la profundidad de la creación sin entender del todo qué lo ha llevado allí. Es, en muchos sentidos, una experiencia divina, porque los poetas, al estar en este estado de inspiración, se convierten en mediadores de una verdad que no es suya, pero que, sin embargo, fluye a través de ellos. Ion observaba al filósofo con una mezcla de fascinación y asombro. Es como si los poetas, en su arte, fueran elegidos por los dioses, como si fueran seres tocados por algo más grande que la humanidad misma. Sí, respondió Sócrates, exactamente. Los poetas son tocados por la divinidad, y a través de su poesía, transmiten lo que los dioses desean que los mortales sepan. Pero, al mismo tiempo, el poeta no tiene control sobre este poder. Es como una fuerza que lo posee y lo guía hacia un propósito más allá de su comprensión. Así, el arte del poeta se convierte en algo profundamente misterioso, porque no es solo la habilidad técnica lo que lo distingue, sino la conexión divina que lo impulsa. Ion asimiló lentamente las palabras de Sócrates, comprendiendo que la poesía no era solo un producto de la habilidad humana, sino también una manifestación de algo más grande que trascendía a los poetas mismos. Era como si los poetas fueran vehículos de una sabiduría ancestral, capaces de conectar con lo divino para traer a la humanidad las verdades más profundas, aunque sin ser conscientes de la magnitud de su propio papel. Entonces, ¿podemos decir que la verdadera poesía no proviene de la mente humana, sino de los dioses?, preguntó Ion, con la mente abierta a esta nueva perspectiva. Sí, dijo Sócrates. En su esencia, la poesía es una revelación divina. El poeta es solo un vehículo para la voz de los dioses. Y cuando un poeta está inspirado, no está creando desde su propia mente, sino transmitiendo algo que está más allá de él. En este sentido, el poeta se convierte en un profeta, en alguien que revela la verdad divina, aunque no siempre sea consciente de ello. Ion miró hacia el horizonte, donde las estrellas brillaban con fuerza, como si la conversación lo hubiera elevado a un nivel más alto de comprensión. La poesía ya no le parecía una simple forma de expresión, sino una vía hacia algo trascendental, un puente entre lo humano y lo divino. Entonces, la inspiración no es solo un talento o una habilidad, sino una conexión con algo divino, dijo Ion finalmente, como si estuviera afirmando una verdad que había estado buscando toda su vida. Exactamente, respondió Sócrates. Y esa conexión es la que otorga a la poesía su poder. La poesía no es simplemente un arte, es un medio para acceder a una sabiduría que nos permite comprender lo que de otro modo sería inaccesible para nuestra razón. Los poetas, al estar tocados por la inspiración, nos acercan a una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. El silencio envolvió el jardín mientras ambos reflexionaban sobre la trascendencia de lo que acababan de compartir. La noche continuó su curso, y con ella, la sabiduría de Sócrates seguía resonando en la mente de Ion, quien ahora entendía que la poesía era mucho más que una expresión personal. Era una manifestación divina, una sabiduría que provenía de los dioses mismos. La inspiración, por lo tanto, no era un acto de voluntad humana, sino una gracia celestial, un regalo que los poetas, como instrumentos de los dioses, llevaban a la humanidad. Capítulo 10. La poesía y la razón. El sol ya comenzaba a esconderse tras las colinas, tiñendo el cielo de un tono naranja cálido que se desvanecía lentamente en un suave crepúsculo. La brisa que antes había sido cálida, ahora llevaba consigo una frescura renovadora. En ese ambiente, Sócrates y Ion continuaban su conversación, que no parecía tener fin, pues cada nueva pregunta traía consigo una comprensión más profunda y compleja sobre la naturaleza de la poesía. Ion, aunque lleno de admiración por las ideas de Sócrates, sentía que aún quedaba una parte importante del asunto sin explorar. Había algo que no terminaba de encajar en su mente, algo relacionado con el arte poético y la razón humana. Durante toda su vida, había visto la poesía como una forma de expresión de la experiencia humana, algo que podía ser comprendido, analizado y explicado. Sin embargo,
Las palabras de Sócrates le hacían cuestionar si eso era realmente lo que ocurría. Entonces, no pudo evitar formular la siguiente pregunta, con una mezcla de cautela y curiosidad. Sócrates, dijo Ion, hasta ahora hemos hablado de la poesía como una inspiración divina, una verdad transmitida por los dioses. Pero, ¿qué pasa con la razón humana? ¿La razón no juega un papel en la creación poética? ¿No es el poeta también un ser humano que usa su intelecto y comprensión para dar forma a sus versos? ¿Cómo se conecta la razón con la inspiración? Sócrates lo miró, una ligera sonrisa en sus labios, sabiendo que esta era la pregunta que podría aclarar muchas de las dudas que aún restaban en la mente de Ion. Se acomodó ligeramente en su asiento, como quien se prepara para revelar una gran verdad, y comenzó a hablar con calma, sabiendo que este tema requeriría una reflexión profunda. Es una excelente pregunta, Ion, comenzó Sócrates, y es precisamente la clave para comprender completamente la relación entre la inspiración y la poesía. La razón, esa facultad humana que nos permite ordenar el caos, entender el mundo y formular juicios, no está completamente desligada de la poesía. Sin embargo, lo que debemos entender es que, cuando un poeta está verdaderamente inspirado, su razón se encuentra subordinada a una fuerza más grande. La inspiración no niega la razón, pero la trasciende. Ion frunció el ceño, intentando digerir las palabras del filósofo. Pero ¿cómo puede la razón ser subordinada, y aún así formar parte del proceso creativo?, preguntó, un tanto confundido. ¿No debería la razón estar siempre al mando, guiando al poeta en su obra? Sócrates, reconociendo el dilema en la mente de Ion, comenzó a explicar con más detalle. La razón humana es, sin duda, esencial en muchos aspectos de la vida cotidiana. Nos permite organizar nuestros pensamientos, establecer objetivos, tomar decisiones lógicas. Pero en el ámbito de la poesía, la razón no siempre es suficiente. La poesía, en su forma más sublime, va más allá de la lógica y la comprensión racional. En el momento de la inspiración, el poeta se ve envuelto en un estado en el que las palabras fluyen sin que la razón las controle por completo. Ion, aún un poco perplejo, intentó visualizar lo que Sócrates estaba diciendo. Entonces, ¿la inspiración es como un éxtasis que desborda la razón? ¿Una especie de trance en el que el poeta se convierte en un mero instrumento? Sí, esa es una forma adecuada de verlo, respondió Sócrates. El poeta, al estar inspirado, se convierte en un receptáculo de algo más grande que él mismo. No es que la razón desaparezca por completo, sino que en ese momento el poeta se encuentra más allá de las limitaciones de la lógica ordinaria. La poesía es un acto de liberación, un espacio en el que la razón se disuelve en la belleza, y la belleza es lo que guía al poeta. Ion reflexionó profundamente sobre esto, comenzando a entender la verdadera naturaleza del proceso creativo. Es como si el poeta, al dejarse llevar por la inspiración, pudiera acceder a una verdad más pura, una que no está limitada por las restricciones de la razón humana. Exactamente, asintió Sócrates. La razón humana, por muy valiosa que sea, está vinculada a lo mundano, a la experiencia cotidiana. Pero la poesía toca algo más allá de lo material, algo que está más cerca de lo divino. Y esa es la razón por la que, aunque la razón puede tener su lugar en la poesía, la verdadera creación poética surge cuando el poeta permite que su razón se disuelva en la inspiración divina. Y esa inspiración, continuó Sócrates con un tono pensativo, es la que lleva al poeta a crear algo que, de otro modo, no podría haber imaginado por sí mismo. En la poesía, la razón y la inspiración no se contraponen, sino que coexisten en una relación compleja, donde la razón sigue siendo necesaria para la estructura y el orden, pero la inspiración es la chispa que enciende la llama de la creación. Ion, ahora mucho más tranquilo y convencido, asentía lentamente mientras comprendía la profundidad de las palabras de Sócrates. Entonces, el poeta no es solo un hombre con habilidades técnicas, sino un ser que, a través de la inspiración, se convierte en un vehículo para una verdad superior. Exactamente, dijo Sócrates con una sonrisa llena de aprobación. La poesía es una danza entre la razón humana y la inspiración divina. Y en esa danza, el poeta se convierte en un mediador, un canal a través del cual los dioses nos comunican algo que va más allá de lo que podemos entender por nuestra propia cuenta. El verdadero arte de la poesía radica en la capacidad del poeta para someter su razón a la voluntad divina, permitiendo que su corazón y su alma sean los guías de su creación. El silencio que siguió a esas palabras fue profundo y reflexivo,
como si todo el universo estuviera escuchando la conclusión de la conversación. Jon se sintió como si hubiera sido transportado a un estado de comprensión que nunca antes había experimentado. La poesía, en su mente, ya no era solo un oficio o una forma de arte. Ahora entendía que la poesía era un acto de conexión divina, un puente entre lo humano y lo celestial, en el que la razón humana se encontraba con la verdad eterna. La noche se cernía sobre ellos, y mientras las estrellas brillaban con fuerza en el cielo oscuro, Jon sabía que jamás miraría la poesía de la misma manera. La verdad que había descubierto le había cambiado para siempre. Capítulo 11. La relación entre el poeta y los dioses. La conversación de aquella tarde se había alargado más de lo que Jon había anticipado, pero no había sentido el tiempo pasar. La esencia de las palabras de Sócrates se impregnaba lentamente en su alma, como un elixir de sabiduría que fluía a través de su mente, cambiando su comprensión del mundo y del arte de la poesía. Pero, aunque muchas preguntas habían sido respondidas, algunas seguían flotando en su interior, pidiendo ser resueltas. En ese momento, Jon no pudo evitar una inquietud que lo había estado rondando desde que había comenzado a cuestionar la relación entre la poesía y la razón. Si la inspiración poética no era obra del intelecto humano, sino una dádiva de los dioses, entonces, ¿qué papel jugaban los dioses en todo este proceso? ¿Acaso la poesía, como un regalo divino, era un medio para que los humanos se conectaran con lo divino? ¿O era simplemente una manifestación del poder sobrenatural de los dioses que los poetas recibían sin comprender realmente su origen? Sócrates, comenzó Jon con una voz cargada de curiosidad, has hablado de la inspiración como algo divino, algo que llega del corazón de los dioses. Pero, ¿cómo debemos entender la relación entre los poetas y esos dioses que nos proporcionan la inspiración? ¿Son los poetas simplemente instrumentos pasivos, recibiendo lo que los dioses les dan, o tienen alguna participación activa en ese proceso? La pregunta flotaba en el aire como una brisa ligera, y Sócrates la observó con una mirada profunda, tan penetrante como si estuviera buscando la verdad en el corazón de Jon. Sabía que esta era la clave para comprender aún más el misterio de la poesía, el momento exacto en el que la humanidad se cruza con lo divino. Se reclinó ligeramente sobre su silla, dejando que el silencio llenara el espacio por un momento, antes de responder. Jon, dijo Sócrates lentamente, la relación entre los poetas y los dioses es una de servicio y entrega. Los poetas, en su estado de inspiración, son como sacerdotes que, al igual que aquellos que sirven en los templos, se entregan completamente a una causa más grande que ellos mismos. La diferencia radica en que, en el caso de los poetas, el servicio no es hacia una deidad específica, sino hacia una verdad universal, una verdad que se encuentra más allá de nuestra comprensión terrenal. Jon escuchaba con atención, asimilando cada palabra como si fuera un principio eterno. Sócrates continuó. Los poetas, al igual que los adivinos o los profetas, son instrumentos de una fuerza que no comprenden completamente. Reciben la inspiración de los dioses no por su mérito, sino porque están preparados para ser receptivos a esa fuerza. El poeta no es un creador consciente, sino un canal a través del cual fluye la voluntad divina. Su papel no es el de imponer su voluntad, sino el de ser un vehículo para la expresión de algo mucho más grande que él mismo. Jon reflexionó por un momento, mirando al suelo mientras sus pensamientos daban vueltas en su cabeza. ¿Era el poeta simplemente un medio a través del cual los dioses hablaban a la humanidad? La idea de que la poesía no era algo completamente humano, sino una inspiración prestada por seres superiores, lo desconcertaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Pero una duda más surgió en su mente, una pregunta que necesitaba resolver. Entonces, Sócrates, dijo Jon, si los poetas son simplemente receptáculos para la inspiración divina, ¿es esto una bendición o una carga? ¿Los poetas son realmente libres para crear, o simplemente están al servicio de los dioses, sin poder en su propio arte? Sócrates sonrió suavemente, comprendiendo la confusión de Jon. Es una excelente pregunta, Jon, respondió. La libertad del poeta no radica en su capacidad de controlar la inspiración, sino en su habilidad para abrirse a ella. La poesía, como regalo divino, no es algo que se pueda dominar, pero eso no significa que el poeta no tenga un papel activo. Su verdadera libertad consiste en su disposición a aceptar la inspiración, a dejar que las palabras fluyan sin resistencia, a sumergirse en el misterio de la creación sin tratar de imponer su voluntad sobre él. Jon asintió lentamente, comenzando a comprender que la poesía no era solo un acto de creación,
sino también un acto de sumisión. Los poetas no eran simplemente individuos que decidían escribir versos por su propio deseo o por su propia voluntad, sino que eran aquellos que aceptaban la guía de lo divino, permitiendo que el poder de los dioses se manifestara a través de ellos. Es como si los poetas, pensó Jon en voz alta, fueran conductos a través de los cuales los dioses se expresan en el mundo. Ellos no crean, sino que revelan lo que ya está allí, esperando ser descubierto. Exactamente, respondió Sócrates. Los poetas, en su mejor momento, son los intérpretes de una verdad que no es suya, sino que pertenece a un orden superior. Y ese orden superior es lo que da a la poesía su poder. La belleza que los poetas revelan no es suya, sino que es el reflejo de la belleza universal que habita en el corazón de los dioses. Jon, ahora sumido en una profunda reflexión, ya no veía la poesía de la misma manera. Ya no pensaba en ella como una simple forma de expresión humana, un talento o una habilidad que podía ser enseñada o aprendida. En lugar de eso, la poesía se había convertido en un acto sagrado, un viaje hacia lo divino, donde los poetas no eran los maestros, sino los humildes sirvientes de una verdad que estaba más allá de su comprensión. En ese momento, la noche había caído por completo. Las estrellas brillaban con una claridad sorprendente, como si el universo estuviera contemplando la conversación entre Sócrates y Jon. El viento, que antes había sido suave, ahora soplaba con fuerza, como si también compartiera el misterio de la sabiduría recién revelada. Jon, con el corazón lleno de nuevas ideas, sabía que no podría mirar nunca más la poesía con los mismos ojos. Había llegado a comprender que la poesía era una bendición de los dioses, una bendición que solo los poetas podían recibir a través de su humildad y su capacidad para escuchar la voz divina que susurraba en su interior. Sócrates, observando el cambio en su discípulo, no dijo más. Sabía que Jon había comprendido lo esencial de lo que había querido transmitir. La relación entre los poetas y los dioses era un misterio profundo, pero en ese misterio se encontraba la verdad más grande que el hombre podía alcanzar. Capítulo 12. La llamada del poeta, la inspiración y la razón. Jon no pudo evitar sentirse abrumado por todo lo que había aprendido. Aquel encuentro con Sócrates había desvelado algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado sobre la poesía y su relación con lo divino. Y mientras caminaba de regreso a su hogar, sus pensamientos seguían girando en torno a la misma cuestión. ¿Cómo, si no era por su propia voluntad, podía un poeta dar rienda suelta a lo que le dictaba la inspiración? ¿Había alguna forma en la que pudiera combinar esta inspiración divina con la razón humana, o, por el contrario, debía aceptar que la razón no tenía lugar cuando la inspiración lo poseía? La conversación había abierto una puerta hacia un entendimiento más profundo de la poesía, pero también había dejado una serie de preguntas sin responder, y esas preguntas se clavaban en su mente con la misma insistencia que un clavo en la madera. Jon no quería abandonar la reflexión, pero su espíritu ansioso pedía claridad. Sintió que tenía que indagar más en ese misterio, en ese delicado equilibrio entre la inspiración y la razón, para comprender verdaderamente cuál era su rol como poeta, como artista de las palabras. A la mañana siguiente, volvió a buscar a Sócrates, quien, como siempre, estaba dispuesto a seguir explorando las profundidades del pensamiento. Con una leve sonrisa y una mirada enigmática, el filósofo le permitió continuar con sus preguntas, sabiendo que su curiosidad nunca se saciaría sin respuestas satisfactorias. Sócrates, comenzó Jon con seriedad, ahora comprendo que la poesía es un canal a través del cual los dioses se comunican con nosotros, pero surge una pregunta. Si la razón humana es un don divino en sí misma, ¿cómo puede el poeta mantener una relación equilibrada entre la inspiración divina y la razón? ¿Es posible que el poeta se guíe por la razón mientras permanece en un estado de inspiración? Sócrates observó a Jon con la misma mirada perspicaz que siempre lo caracterizaba, y luego, con una calma serena, respondió: Jon, es un dilema que ha desconcertado a muchos pensadores a lo largo de los siglos. La razón, aunque es un regalo divino, no es necesariamente compatible con la inspiración en el sentido más puro. La razón es ordenada, metódica, mientras que la inspiración es caótica, impredecible, y no sigue los límites de la lógica humana. Es por eso que el poeta, cuando está verdaderamente inspirado, se convierte en un ser fuera de control, como un dios poseyendo su cuerpo. En ese momento, la razón no tiene cabida. Jon reflexionó sobre las palabras de Sócrates, sintiendo que había una verdad profunda en ellas. La poesía, tal como él la había entendido hasta ese momento, era un acto en el que el control del poeta sobre su creación se desvanecía,
y el alma se entregaba al influjo de algo más grande, más elevado. La razón, que siempre había considerado como la guía de sus pensamientos, parecía ceder ante la majestuosidad de la inspiración divina. Entonces, dijo Jon con una ligera duda en su voz, la razón no tiene espacio en la poesía cuando el poeta está inspirado. ¿Esto quiere decir que un poeta debe rechazar la razón por completo si quiere alcanzar la verdadera grandeza en su arte? Sócrates sonrió con suavidad, reconociendo el dilema que su discípulo enfrentaba. Jon, no necesariamente. La razón tiene su lugar, pero es un lugar distinto al de la inspiración. Mientras que la inspiración es el fuego que enciende el alma del poeta, la razón es la mano que da forma al fuego, permitiéndole brillar con una belleza ordenada. Cuando el poeta está inspirado, no puede controlar lo que ocurre, pero una vez que la inspiración se ha apoderado de él, entonces puede usar la razón para moldear esa inspiración en algo concreto, algo que los demás puedan entender. La razón no debe interferir en el momento de la creación, pero puede ser utilizada después, para pulir y dar sentido a lo que ha sido dictado por los dioses. Jon asintió lentamente, como si comenzara a comprender el delicado equilibrio entre ambas fuerzas. Por un lado, el poeta debía ser receptivo a la inspiración divina, dejando que la pasión y la emoción guiaran su pluma. Pero, por otro lado, la razón debía intervenir en el proceso posterior, para darle coherencia y estructura a la obra. Entonces, la verdadera habilidad del poeta radica en poder distinguir entre esos momentos de pura inspiración, cuando la razón no tiene cabida, y los momentos en los que debe aplicar la lógica para que su obra sea comprensible para los demás, dijo Jon, como si estuviera afirmando su propio entendimiento. Exactamente, respondió Sócrates. El poeta debe ser consciente de cuando está siendo guiado por los dioses y cuando está actuando como un ser racional. El arte de la poesía, como el arte de cualquier forma de creación, está en saber cuándo dejarse llevar por la fuerza creativa y cuándo aplicar el control de la razón para dar forma a lo que se ha recibido. Jon se quedó pensativo durante un largo rato, observando cómo el sol comenzaba a caer detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Había comprendido, al fin, que la poesía no era un simple ejercicio de imaginación o de técnica. Era una danza entre la inspiración y la razón, entre lo divino y lo humano, que solo los poetas podían llevar a cabo. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Jon comenzó a escribir. Sabía que sus versos, en ese momento, no solo eran el resultado de su mente creativa, sino también el eco de algo más grande, algo que solo él, como poeta, podía revelar. Los dioses lo habían tocado, y a través de él, su mensaje se vertía en el papel. Pero, al mismo tiempo, él sentía la necesidad de organizar sus pensamientos, de dar forma a sus palabras, para que otros pudieran ver lo que él había visto. Y así, entre las sombras de la noche y las luces doradas del día que comenzaban a asomarse, Jon comprendió que su arte sería una eterna búsqueda de equilibrio, entre la inspiración pura que descendía sobre él y la razón que le daba estructura a la grandeza divina. Capítulo 13. El poeta y la sabiduría. El encuentro con la verdad. A medida que el tiempo pasaba y las estaciones cambiaban, Jon continuaba su búsqueda de una comprensión más profunda del papel del poeta y su relación con la sabiduría. A menudo reflexionaba sobre la conversación que había tenido con Sócrates y sentía que, aunque había alcanzado una parte importante de la verdad, algo aún se le escapaba, algo que iba más allá de la distinción entre inspiración y razón. Sentía que la verdadera naturaleza del arte poético estaba relacionada con algo más profundo, algo que solo podría encontrar a través de la interacción con la sabiduría misma. Un día, mientras paseaba por el mercado de Atenas, Jon escuchó hablar de una reunión en la que Sócrates y otros filósofos discutirían sobre el concepto de sabiduría y cómo ésta se relacionaba con el arte y la poesía. Era una oportunidad única, y sin dudarlo, decidió asistir. Los pensamientos que lo habían estado inquietando ahora encontrarían una respuesta, y el poeta en él anhelaba comprender la verdad en su forma más pura. Llegó al lugar indicado y se encontró con Sócrates, rodeado de sus discípulos, quienes se encontraban absortos en la conversación. Había una atmósfera de profunda reflexión, y Jon, con su corazón lleno de esperanza, se acercó a ellos, buscando un espacio donde pudiera participar. «Ah, Jon», dijo Sócrates al verlo, «justo a tiempo. Hoy hablamos de la sabiduría, esa cualidad que se dice tener el poder de guiar nuestras vidas. Ven, siéntate, y únete a la discusión. Tal vez esta sea la clave que buscas». Jon, agradecido por la oportunidad, se acomodó entre los discípulos. La conversación comenzó de inmediato, y Sócrates,
con su característico tono inquisitivo, planteó la primera pregunta: ¿qué es la sabiduría, y cómo se relaciona con el arte de la poesía? Un silencio envolvió a todos, como si cada palabra que se iba a pronunciar fuera una piedra lanzada al agua, capaz de provocar ondas que reverberarían en las mentes de quienes escuchaban. Jon pensó por un momento, reflexionando sobre todo lo que había aprendido hasta ese momento. Luego, con cautela, levantó la mano. Yo creo que la sabiduría es la capacidad de comprender la naturaleza de las cosas, de ver más allá de las apariencias y reconocer la verdad. En el caso de la poesía, un poeta sabio sería aquel que no solo tiene la capacidad de crear versos hermosos, sino también de revelar la verdad más profunda de la vida, de la condición humana, dijo Jon con firmeza. Sócrates lo miró con una sonrisa sutil. Tu visión es noble, Jon, pero te pregunto, ¿cómo podemos estar seguros de que un poeta que revela la verdad está realmente en contacto con la sabiduría? Es posible que la poesía, como cualquier otra forma de arte, sea también una representación de la verdad, pero no necesariamente de la sabiduría misma. Jon se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Sócrates. La sabiduría, pensó, no era simplemente un conocimiento profundo de la realidad, sino una comprensión superior que trascendía al conocimiento humano. Un poeta podría revelar la verdad a través de sus versos, ¿pero eso lo hacía sabio? La respuesta no era tan simple como parecía. Creo que la poesía puede expresar la verdad, pero no siempre la sabiduría. Un poeta puede crear una obra que sea profunda y emocionalmente resonante, pero eso no significa que posea la sabiduría que guía una vida virtuosa, respondió Jon, con una nueva claridad en su voz. Sócrates asintió, complacido con la reflexión de Jon. Exactamente, Jon. La poesía es una forma de expresión poderosa, pero la sabiduría va más allá de lo que se puede representar con palabras. La sabiduría es una forma de conocimiento que se logra a través de la reflexión, el cuestionamiento constante y la búsqueda de la virtud. No se trata solo de entender el mundo, sino de entender cómo debemos vivir en él. El silencio se instaló nuevamente mientras todos reflexionaban sobre las palabras de Sócrates. Jon sintió una profunda revelación. La poesía no era solo un medio para transmitir sentimientos o verdades superficiales, era un arte que podía acercarse a la verdad, pero no necesariamente a la sabiduría. La sabiduría, por su parte, se encontraba en la capacidad de vivir una vida correcta, guiada por la virtud y el entendimiento profundo de uno mismo y del mundo. Entonces continuó Jon con una nueva pregunta. La verdadera sabiduría está en vivir de acuerdo con la virtud y en tener el conocimiento de cómo vivir bien, más que en crear arte que revele la verdad. Sócrates sonrió, viendo la comprensión florecer en el joven poeta. Así es, Jon. La sabiduría no reside solo en lo que se sabe o en lo que se expresa, sino en cómo se vive. Un poeta puede ser inspirado por los dioses y crear obras magnificentes, pero si no es capaz de vivir virtuosamente, ¿cómo podría ser considerado sabio? La sabiduría se alcanza a través de la reflexión constante y la práctica de la virtud. Jon asimiló esas palabras con una sensación de humildad. En ese momento, comprendió que la verdadera grandeza del poeta no radicaba únicamente en su capacidad para crear, sino en su capacidad para vivir de acuerdo con los principios que defendía a través de su arte. La poesía, en su esencia, no era solo un vehículo para expresar la belleza, sino una forma de explorar las profundidades de la verdad y la sabiduría. La conversación continuó por horas, pero Jon se retiró en silencio, sintiendo que un nuevo camino se abría ante él. El arte y la sabiduría estaban más profundamente entrelazados de lo que había imaginado, y para alcanzar la verdadera grandeza como poeta, debía no solo crear belleza, sino también vivir con virtud y sabiduría. Esa noche, mientras escribía, Jon se sintió más inspirado que nunca. Sus versos ya no solo eran el reflejo de la belleza del mundo, sino también un reflejo de la sabiduría que ahora buscaba con todo su ser. Y así, su poesía comenzó a transformarse, guiada no solo por la inspiración divina, sino también por la reflexión y el compromiso con la verdad y la virtud. La búsqueda de Jon, como la de todo poeta que aspira a la grandeza, no era solo un viaje hacia la belleza, sino también hacia la sabiduría. Y en ese camino, el arte y la vida se fundirían en una danza eterna, guiada por los mismos principios que los filósofos y los poetas, desde tiempos inmemoriales, habían perseguido: la búsqueda de la verdad, la virtud y la comprensión profunda de la condición humana. Capítulo 14. La filosofía del poeta. El final de la búsqueda.
La vida de Ion había cambiado irremediablemente desde su encuentro con Sócrates y su inmersión en las profundas cuestiones de la sabiduría. Había dejado de ser el poeta inspirado únicamente por los dioses para convertirse en un pensador, alguien que comprendía que la poesía, aunque un arte sublime, debía estar al servicio de algo más grande, la verdad, la virtud y la reflexión profunda sobre la vida. Después de la conversación que había tenido con Sócrates, Ion comenzó a tomar distancia de su concepción inicial de la poesía como un acto exclusivamente inspirado por los dioses. Ahora, veía la poesía como una manifestación no solo del sentimiento, sino también de la razón y la reflexión filosófica. La poesía debía ser un vehículo para la verdad y la sabiduría, no un simple escaparate de la emoción humana. Un poeta, como cualquier otro ser humano, debía buscar comprender la realidad de su entorno y hacer uso de su arte para iluminar la condición humana. En los días que siguieron, Ion se dedicó a estudiar más profundamente las enseñanzas de Sócrates y de los filósofos que le habían precedido. Su mente se llenó de preguntas, pero también de respuestas, algunas claras y otras difusas. Lejos de la excitación impulsiva de sus primeros versos, comenzó a componer poemas más meditativos, llenos de reflexión filosófica. Sus palabras ya no fluían solo desde su corazón, sino también desde su mente, como un puente entre la emoción y la razón. Un día, mientras paseaba por el campo cercano a Atenas, Ion se encontró con un viejo conocido, un poeta de su juventud que, al igual que él, había vivido por la poesía. Este poeta, de nombre Melas, era conocido por su elocuencia y su habilidad para crear versos que tocaban las fibras más profundas del alma humana. Ion lo saludó con afecto, pero al mirarlo, notó que en sus ojos ya no brillaba la misma pasión que antaño. Ion. ¡Qué alegría verte después de tanto tiempo!, exclamó Melas con una sonrisa, aunque algo apagada. He oído hablar de tus nuevos poemas. Todos dicen que han cambiado mucho. Ion le sonrió, pero dentro de él algo se removió. Sabía que el cambio que había experimentado era profundo, pero no siempre fácil de transmitir. He aprendido mucho desde nuestra última conversación, Melas. La poesía ya no es solo una cuestión de inspiración, sino también de reflexión, de buscar la verdad detrás de las palabras. Melas frunció el ceño, visiblemente sorprendido. Reflexión. La poesía no debería ser solo un torrente de emociones, un canto a la belleza sin restricciones. ¿No crees que la razón puede sofocar el alma del poeta? Ion respiró profundamente antes de responder. Es cierto que la emoción es el alma del poeta, pero la sabiduría no puede ser ignorada. La poesía que solo busca la belleza sin considerar la verdad se convierte en algo vacío. El poeta debe reflexionar sobre la vida, sobre lo que significa ser humano, para que sus palabras no solo toquen el corazón, sino también la mente. Melas quedó en silencio, considerando sus palabras. Finalmente, dijo, tienes razón en lo que dices, Ion. Pero debo confesarte que, a veces, la filosofía y la reflexión me parecen pesadas. No es el arte algo que debe liberarnos, no atraparnos en ideas y reglas. Ion lo miró fijamente, tratando de comprender la angustia que sentía su amigo. La poesía no debería ser una prisión, Melas, pero la verdadera libertad viene con el entendimiento. El conocimiento de uno mismo y del mundo nos libera, nos da una visión más clara de lo que realmente importa. El arte no es solo una fuga, sino una forma de enfrentarse a la realidad y entenderla mejor. Melas se quedó pensativo, y por un momento, Ion vio una chispa de comprensión en sus ojos. Quizá tienes razón. Pero para mí, la poesía siempre ha sido una manera de escapar de la dureza de la vida, de encontrar consuelo en las palabras. Ion sintió una mezcla de compasión y tristeza. Sabía que Melas no estaba listo para abandonar su visión del arte como un refugio ante la realidad. Para él, la poesía era la vía para liberarse del sufrimiento, no una herramienta para enfrentarlo. Cada poeta tiene su propio camino, Melas, dijo Ion finalmente. Mi viaje me ha llevado a comprender que la poesía puede ser un medio para enfrentar la verdad, no solo un escape. Pero no todos los caminos son iguales. Los dos se despidieron, y mientras Ion caminaba de vuelta a su casa, pensaba en lo que acababa de ocurrir. Sabía que había encontrado una nueva visión de la poesía, una visión que lo conectaba tanto con los sentimientos más profundos como con la razón y la reflexión. Pero también entendía que no todos los poetas estaban dispuestos a recorrer el mismo camino. La poesía, al igual que la vida, era un reflejo de la diversidad de las experiencias humanas.
La búsqueda de Jon no había terminado, pero había llegado a un lugar donde la poesía y la sabiduría se entrelazaban de una manera profunda. La verdad ya no era solo un concepto abstracto, sino algo que podía vivirse a través del arte. El poeta, ahora más que nunca, era un puente entre el mundo de las emociones y el de las ideas. Al final del día, Jon se sentó en su estudio y escribió un verso que resumía todo lo que había aprendido. La poesía es la voz del alma que busca la verdad en el mundo, no solo en el corazón, sino en la razón misma. Sabía que su viaje no terminaba allí. Había mucho más por descubrir, más preguntas por responder y más versos por escribir. Pero lo que sí sabía con certeza era que la poesía, cuando se entendía como una forma de conocer y vivir la verdad, se convertía en un arte mucho más poderoso. Y así, en ese día, Jon comprendió que su verdadera búsqueda no era solo por la belleza de las palabras, sino por la sabiduría que las palabras podían traer. Capítulo 15. La sabiduría en el silencio, la última reflexión de Jon. El paso de los años no fue ajeno a Jon. Sus primeras obras, esas que había escrito con tanta pasión y sin más propósito que la expresión de la emoción pura, comenzaron a parecerle lejanas, casi ajenas. Había alcanzado una profundidad de pensamiento que, al principio, no imaginaba que podría alcanzar. Ahora, su poesía era más que una forma de plasmar la emoción. Había llegado a convertirse en una meditación sobre la condición humana, sobre los misterios del alma y sobre la intersección entre el arte y la filosofía. La vida de Jon había tomado giros inesperados. Ya no se encontraba escribiendo en la locura de la inspiración, sino que sus palabras surgían desde un espacio más profundo, un lugar de reflexión silenciosa, donde la mente se fusionaba con el corazón y la verdad se manifestaba en cada verso. Había dejado atrás la constante búsqueda de aprobación, y en su lugar, se había centrado en el arte de la autoobservación. Un día, sentado junto al mar, Jon contemplaba las olas que se rompían contra las rocas, observando el vaivén de la marea como una metáfora del ciclo de la vida humana. En ese silencio vasto, con el murmullo del agua llenando su mente, recordó las palabras de Sócrates, quien le había enseñado que el conocimiento verdadero no se encuentra solo en los libros ni en los discursos, sino en la observación tranquila y profunda del mundo que nos rodea. Jon había comprendido que la sabiduría no reside solo en las respuestas que buscamos, sino también en las preguntas que nos atrevemos a hacer. La sabiduría no está en el ruido de las ideas, sino en la quietud de la mente que se toma el tiempo para escuchar lo que no se dice, lo que se esconde en los rincones más oscuros del pensamiento. Y así, como un filósofo experimentado, Jon comprendió que el arte del poeta no era solo dar voz a sus emociones, sino también callar para escuchar el susurro del universo. En ese instante de reflexión, Jon comprendió que no era necesario buscar más. Había encontrado lo que necesitaba en su interior. La poesía no era solo un acto de creación, sino una forma de entendimiento profundo y silencioso, una forma de conectar con lo más esencial de la vida humana. De hecho, pensó para sí mismo, tal vez la poesía más pura era aquella que nacía del silencio, cuando la mente y el corazón se unían en una sola voz. El verdadero poeta, pensó Jon, es aquel que se atreve a callar, a escuchar el silencio que nos rodea, porque es en el silencio donde residen todas las respuestas. Las palabras, por más bellas que sean, no son más que un eco de lo que la mente es incapaz de captar sin el silencio previo. En la quietud se encuentra la claridad. Con esta reflexión, Jon entendió que su carrera como poeta no se basaba únicamente en la producción constante de versos, sino en la capacidad de aprender a estar en silencio, a escuchar el pulso de la vida y a permitir que la sabiduría surgiera de esa escucha profunda. Ya no estaba buscando la aprobación de los demás, ni siquiera su propia admiración. El arte verdadero era aquel que fluía desde lo más profundo del ser, sin necesidad de adornos ni estridencias. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, tiñendo el cielo con una paleta de colores cálidos y suaves. Jon, en su última reflexión, entendió que la poesía no solo se trataba de crear algo bello, sino de capturar la verdad que reside en lo invisible, en lo inalcanzable. Y, al igual que las olas que golpean la orilla, la poesía debía ser un constante fluir de pensamientos, emociones y silencio, un ciclo interminable de creación y reflexión. Mientras el último resplandor del sol se desvanecía, Jon se levantó lentamente, sintiendo el viento fresco sobre su rostro, sabiendo que había recorrido un largo camino. Su obra, aunque aún no concluida, ya no necesitaba ser definida ni comprendida por los demás. Había logrado un entendimiento que iba más allá de las palabras, y eso era suficiente. Y así, con un corazón sereno y una mente clara,
John regresó a su casa, dispuesto a continuar escribiendo, pero ahora con una nueva comprensión de la poesía. Ya no se apresuraba por producir más versos. Ahora sabía que la verdadera poesía no nacía de la prisa, sino de la calma interior y de la profunda escucha del mundo. En su escritorio, con la pluma en la mano, John escribió una última frase que sintetizaba su visión. El silencio es la primera palabra del poeta, la que da vida a todas las demás. Y con esa frase, cerró su cuaderno, dispuesto a seguir explorando el vasto océano del conocimiento y el arte, sabiendo que el final de un viaje no era más que el principio de otro. El eco de las olas continuaba resonando en su mente, como un recordatorio de que, a veces, el mayor arte es simplemente aprender a escuchar. Gracias por escuchar este capítulo. Si disfrutaste de este contenido, no olvides apoyar nuestro canal para seguir compartiendo más historias y reflexiones literarias. Tu apoyo es fundamental para seguir ofreciendo más material de calidad. No dudes en suscribirte y dejar tu comentario. Hasta la próxima.